Bien, estamos aquí en el Centro Cultural Crisanto Domínguez de la localidad de Las Palmas con motivo de actividades que se están desarrollando por el 139 aniversario fundacional de la localidad. En este caso tenemos aquí una muestra de elementos históricos, culturales, que hacen, por supuesto, a la idiosincrasia del palmeño y, por supuesto, también de aquí de la zona de esta región. Vamos a ir acercándonos para observar entonces estos elementos que podemos encontrar, como por ejemplo elementos que antiguamente podían observarse en los domicilios, una máquina de moler carne en este caso, que además al cambiar el sistema del frente podría darse también como una molienda de maíz, cosas que hoy por hoy ya no existen. Se puede observar también un hacha, que por aquel entonces también se usaba fundamentalmente en épocas muy anteriores en los obrajes. Recuerden ustedes que también el ingenio llegó a fabricar, a través del quebracho, llegó también a fabricar su tanino con una calidad de producción realmente interesante. Observamos también, esto data de mucho tiempo, la bolsa de arpillera de lo que es el azúcar crudo. Como verán ustedes, el peso bruto acá marca 70 debido al espesor del producto, mientras que el azúcar blanca, la refinada, estaban en bolsas de papel y tenían el pesaje de un 50 kilos. Otra de las cosas que así rápidamente vamos a ir viendo tiene que ver con las pesas y la forma en que se utilizaban también las medidas para poder pesar. Como observarán ustedes, tenemos una balanza que es una de las reliquias por aquel entonces utilizado también en los distintos comercios. Vemos también elementos, chaladoras, que se utilizaban en las zafras, los zafreros, para poder también sacar las hojas de las cañas. Ahí vamos a ver después más adelante cómo estaban también. Podemos ver también un elemento para utilizar en las actividades de carpintería, cepillo exactamente antiguo, ¿no? Que hoy por hoy existen todavía, pero ya con otras características. Y acá hay un dato muy interesante también para toda la gente, que tiene que ver con nuestro generador, que de alguna manera nos identifica como primera luz de la patria, y de Sudamérica se cree también, ¿no? La forma en que se medían y las características, por supuesto, también de los fusibles, por ejemplo, o en este caso del material aislante que se utilizaba por aquel entonces. De esta manera entonces podemos también rescatar algo del generador de energía eléctrica, ¿no? Exactamente, ahí están los relojes que por supuesto... la camisa, que tenemos uno acá en un color y acá de otro color, aparentemente o habían de dos colores, o si no, identificaba la función seguramente dentro de lo que ha sido el ingenio azucarero por aquel entonces. Observamos los elementos que se utilizaban. Recuerden ustedes que también por ahí en el ingenio sufrimos por aquel tiempo algunos incendios, que después se fueron entonces buscando las alternativas para poder ir. No teníamos bomberos, no teníamos, es decir, se carecía de un montón de cosas. Esto era para poner arena y de esta manera poder evitar el incendio. Tenemos, bueno, todo esto es lo que recién comentábamos sobre chaladora, la utilización de la caña de azúcar, ¿no es cierto?, para que pueda observar también, más aún aquellos jóvenes o gente que no obtuvieron esa posibilidad de poder observar. Taladro manual, exactamente, hoy ya se utiliza ya de otra forma, sin embargo, por aquel entonces había que trabajarlo con la mano. Y así, fotografías de nuestros ferrocarriles.
Acá en este sector lo que vamos a ver básicamente son los elementos concretos. Y lo que respecta a la parte de literaria o de el resto lo vamos a ver también en otro sector. Como verán ustedes también están la manera en que se podían suministrar la energía eléctrica, que si bien es cierto somos Primera Luz de la Patria, estaba ubicado el generador en el complejo agroindustrial. Las zonas rurales carecían de esto y bueno, como verán en el proceso que se fueron dando también, faltan muchos otros también, pero podemos ir observando esta cuestión que realmente es interesante. Algunos de estos armamentos que seguramente vos, Luis, podrás conocer, seguramente datan de aquella época o quizás anterior, incluso en la época de la guerra, ¿no? Queremos agradecer también porque hay algunos elementos que nos han prestado con buena predisposición de la gente en ese sentido también, ¿no? Destacar esa cuestión. Bueno, seguimos observando todos estos elementos como hacha, y un plano del ejido municipal de Las Palmas. Me decían, quizás vos, no sé si estás en esa promoción, pero que generalmente al terminar el dibujo técnico que se estudiaba en la escuela técnica, realizaban también este tipo de esquemas, que no sé, después de un tiempo se dejó, ¿no es cierto?, de ir trabajando en tal sentido. Pero acá nos queda una de esas muestras de antaño del ejido. Seguramente que sí debes ver, hay que ver de qué año data, ¿no es cierto? Porque para poder leer y saber, habla de una circunscripción número 1, solamente departamento Bermejo, pero no hace referencia al año. Lo que seguidamente se puede observar también es la fabricación de velas, que por aquel entonces se realizaban. Esta es la forma en que se utilizaban, colocándole el hilo por el medio y realizando para seguramente algunas formas de iluminar a las casas o las tertulias que por aquel entonces se llevaban a cabo también en lo que ha sido Casa Grande. Después ya llegando un poco más a la energía eléctrica, habrán visto también la forma en que podrían estar estos hoy llamados apliques en aquel entonces. Se observa, esto todavía perdura, por supuesto, pero esto es de antaño por el óxido que podemos observar de una olla de hierro al brasero, que, bueno, se observa, ¿no es cierto?, claramente el paso del tiempo en tal sentido. Este es uno de los elementos, creo que en uno de los programas de ustedes, Luis, hablaban sobre el tema de el comunismo, pero uno de los primeros, Oz. Y bueno, otros elementos que se van utilizando que también tenemos porque han pasado esto, por ejemplo, en las carpidas, en los cañaverales, en las zonas de cañaverales, previo preparando entonces para otra nueva zafra, deben tener sus años. Sí, lo mismo que el sombrero, o en este caso no es sombrero, sino que tenemos como un casco protector que se utilizaba también, y más aún en los últimos tiempos donde se le equipó también al personal que trabajaba. Fíjate vos, ahí Luis, fíjense ustedes las herramientas que se fueron, que las fabricaban ahí en el mismo ingenio, la creatividad, la preparación que tenían asistemático, podemos decir, en cuanto a la fabricación de estas herramientas. Como así también, ya después de tanto tiempo, seguramente podemos llegar a observar un clavo de vía, que en este caso eran los que se estaban sosteniendo también las vías del ferrocarril, los durmientes en este sentido, se rescató algunos, como así también una pinza que data, por supuesto, de muchísimos años. Esto tiene que ver con el correr del tiempo, ¿no? Otra de las cosas que se observa acá, Luis, es una fragua muy antigua que se utilizaba justamente también para poder avivar el fuego por aquel entonces. Y tenemos también, volviendo un poco también a los elementos del hogar, fíjense ustedes cómo fue evolucionando la plancha hasta hoy llegar a ser lo que tenemos a carbón,
cuando teníamos con benzina o las primeras planchas eléctricas, por ejemplo, que podemos hoy cotejar en estos tres, como así también la tradicional máquina de coser, que surgió en una época fundamental también, allá por el año 51, cuando se daba este elemento para poder mantener a las familias en la República Argentina. Muchas madres solteras con muchos hijos acá criaron haciendo su trabajo y vistiendo también a cada uno de sus chicos justamente con esta máquina que para nosotros es realmente un elemento muy pero muy importante. Si avanzamos, Luis, vas a ver algunos de los antiguos muebles que estaban ubicados en distintas dependencias de Casa Grande. Como se ve el deterioro del tiempo, pero lo bueno es que se ha logrado por lo menos mantener para que las nuevas generaciones más que nada puedan conocer. Es un estilo bien particular, con características justamente del origen de nuestros fundadores, Carlos y Ricardo Hardy, como verán ustedes, que no solo se veía en lo que era la fachada o la infraestructura de las casas o del ingenio en sí, de la parte de administración, sino que además también podemos observar en el estilo irlandés de los muebles que aquí se pueden observar. Quienes conocieron la Casa Grande habrán visto que había una especie de hogar, le decimos ahora una especie de estufa a leña, y ahí podrán ustedes observar algunos de los elementos que estaban ahí para poder atizonar de esa manera también en épocas de esos inviernos crudos, ¿no? Y seguimos avanzando siempre con mobiliario justamente de la misma época. Se observa además también una radio que me decía la propietaria que hasta ahora funciona. Esta radio ahí, como dice, es don Joaquín Vasco Rey, de un recordado ciudadano que vino desde España, formó su familia y bueno, tiene ciertos recuerdos también de aquel entonces. Esto es lo que nos queda hoy por hoy también. Hay algunos que hay que buscar ciertos elementos como para poder ir restaurando, porque el paso del tiempo y el hecho de que no esté en un lugar adecuado, ese es el sueño de cada uno de nosotros, de tener un lugar fijo para que realmente pueda establecerse y quedarse definitivamente. Si venimos acá a este extremo, vamos a encontrar cuadros que pertenecían también a la Casa Grande, que fueron rescatados, y los más pequeños son tomas fotográficas de lo que quedó luego después del cierre, donde prácticamente se despojó absolutamente de todo y se llevaron todo, manos anónimas, absolutamente todo. Por eso es lo que observamos. En lo que respecta a escrituras, podemos tomar copias que datan, por ejemplo, documentos de 1925, 1939. Son todos copias que se han hecho, por ejemplo, en cuanto a celebraciones, por ejemplo, de fechas patrias. Fíjate que tenés uno de 1925. Así tenés, pero de años realmente muy, pero muy interesantes, muy importantes. Son publicidades que se dan, pero y también, por ejemplo, ellos lo que tenían como costumbre, que sería bueno que se vuelva a eso, tiene que ver que con las realizaciones, por ejemplo, de las celebraciones, y se hacían beneficios, se sacaba también como una especie de inventario o de balance para que realmente se sepa, ¿no? Acá fíjate también alguna de las propagandas viejas, dice Don Pascual, tendría que ver con el viejo Hotel Las Palmas. Bueno, algunas publicidad acá también podemos observar entradas del viejo Club Social. De esto tenemos muchísimo material. Algunos es lo que podemos llegar a exponer, ¿no? Pero en cuanto a este tipo de material, Luis, realmente es riquísimo, riquísimo.
Después también están por acá, que también lo tenemos en originales, las fiestas, por ejemplo, bodas de plata de la Escuela 16, las bodas de diamante, el centenario, todo eso también podrán observar ustedes que figuran acá en los escritos que tenemos. Acá habla de las bodas de diamante, que serían los 75 años de entonces de la Escuela 16. Es importante para buscar algunos datos que están en esos documentos también. Sí, nosotros lo tenemos en cuenta, por eso en esta etapa nos basamos mucho en eso, porque es importante la fuente, porque si no, por ahí nos dice que, entonces nos vamos siempre a la fuente y tratamos, hay que indagar mucho, y en muchos de los casos hay que cotejar, porque por ahí hay diferencia, entonces hay que tratar de ver, es un trabajo que no es sencillo. Acá, por ejemplo, vas a ver algo de una familia. Te llama alguien que podría ser el de anteojo, que es el padre Dante Darío Celli, el padre Pablo, que tiene también una raigambre tanto en el sentimiento de todos los palmeños, pero también de todo el departamento de Bermejo, por supuesto. Amén de ver acá también de 1937 a 1945 las celebraciones de las fiestas patrias. Esto, por ejemplo, nos han suministrado, que es una persona irlandés que vino casi un poco después de los Hardy, formó su familia acá, tiene su descendiente, y acá figura también su acta de nacimiento. No, y no tengo mi anteojo acá, pero después también, viste, bueno, un descendiente ya de ellos fueron los que nos facilitaron ahora esto. Bueno, distintas etapas de una zafra también en Las Palmas. Laboratorio, por ejemplo, que se observan, ¿no? Y vamos a ir viendo también, por ejemplo, el guinche, el famoso guinche, en un proceso de zafra. Dos fotografías, acá también el zafrero, y que a muchos le traerá muchos recuerdos, ¿no? Pleno proceso. Uno de los mástiles más altos que existía también, Luis, por aquel entonces, que era el que tenía el guinche. Un dato importante, porque ahí se estaba constantemente día y noche izada la bandera. Ahí se observa, como acá también. Se ve que tenían una visión también futurista, por supuesto, de los Hardy y todo, porque fíjate vos, esto era, acá nombra al arquitecto que tenía programado, diagramado el futuro hospital, o sea, sanatorio de Las Palmas, ¿no? Que comenzó con lo que conocimos nosotros, pero fíjate vos lo que podía llegar a ser si es que verdaderamente se podía lograr, ¿no? Eso. Exactamente, nada más que debían hacerse las ampliatorias y las características que son distintas a lo que nosotros habíamos conocido. Ahí dice también el nombre, por eso, del arquitecto que proyectó esto. Acá hay otros datos interesantes, el alegre taller, que muchas veces lo mencionaba en mis programas, que datan del diario propio bimestral, no diario, digamos, un periódico que bimestralmente salía, Alegre Taller. Fíjate las impresiones de aquel, estamos hablando de 1947 y 1948. Tengo entendido, por lo que después he indagado, estos eran impresos en la imprenta Moro de Resistencia, por aquel entonces ya existía, así que fíjate vos los datos, hoy logramos rescatarlo para tener en nuestro museo, pero también otro darle al Museo de la Escuela 16. Otro de los datos que te puedo dar acá, por ejemplo, era cuando enviaban, en aquel entonces, data del año 62, cuando iba a comenzar la zafra, ¿qué era lo que se sugería comprar o no comprar? En esta fotografía vas a ver que está ahí las características de las cañas. ¿Cuál era de las tres la que se podía comprar y la que daba a dar un rinde adecuado? ¿Y cuáles no?
acá en la nota estipula justamente toda esa situación. Esto data de 1900. Informe técnico. Exactamente, con foto y todo, donde se manifiesta, por supuesto, las características de cada caña. Acá hay un dato muy importante. Este es el único ejemplar que se conserva, que es de la Federación Deportiva y Cultural Las Palmas. Estamos hablando de 1927. Si ustedes entran a ver esto, van a ver cómo estaba constituida la liga. Por un cuadro filodramático, por una orquesta, prácticamente una orquesta con todos los músicos habidos y por haber. Esto es lo que hoy por hoy, por aquel entonces, mejor dicho, regía los destinos de la Liga Deportiva y Cultural Las Palmas hoy. Y acá, si te acercás, también es algo histórico esto, tenemos una planilla. Cuando se enfrenta el Porvenir a Boca Junior, estamos hablando del año 1939. El árbitro, las ternas, los capitanes, veo la firma de don Eugenio Rodríguez, don Yui, que era el capitán del Porvenir. Y León Segovia era el árbitro. León Segovia también después un referente gremial muy importante, llegó a estar incluso asignado a la Embajada de Paraguay cuando el gremialismo era muy poderoso, y León Segovia estuvo justamente como agregado en la Embajada de Paraguay. De acá comenzamos a ver la literatura palmeña. No está el 100%, pero sí está en su gran mayoría todos los que han escrito algo en relación a nuestro pueblo, como podrán ver. Esto es muy lindo, este es el libro Tanino, uno de los dos libros que escribió Crisanto Domínguez, porque además de escultor y de dedicarse a la pintura, también escribió dos libros interesantes, y uno de ellos es justamente Tanino. Acá hay una partitura que llama mucho la atención, que yo tengo de hace muchísimos años que me la habían dado, que sería interesante saber, la melodía, conocer, ¿no es cierto?, de la canción. 1964, Peña Nativa Zafra Chaqueña, es decir, otra de las peñas tan importantes que existió también en el historial de... Esto es de la escuela, todo lo que es, cómo estaba constituido en su inauguración, la Escuela de Educación para Adultos, que hoy es la Escuela 15, José Álvarez, hijo. Mirá, en el año 60 teníamos Las Palmas Moto Club con todo su estatuto. Este era también cómo estaba constituido, toda la comisión directiva, cómo realizaban también las actividades de beneficencia. Cuando tuvimos el campeonato provincial de básquetbol en el año 70, aquí en el Club Palermo, también tenemos, entre otras tantas cosas. Te aclaro que no están todo acá el material que tenemos, pero por lo menos algo para ir viendo. Dulce Frontera, esto lo escribía el profesor Schaeffer en su momento, era la forma de comunicarnos. Esto es también un folletín del Día de la Tradición, data del año 79, los poemas de Jorge Nelson Genes. Bueno, y después tenemos algunas publicaciones. Acá te voy a mostrar algo interesante que comentaba en mi programa también, donde habla de los tres Ayala. Este que está acá es Ayala, que está con el famoso arquero Romá. Los dos fueron arqueros de Boca Junior en primera división. Es decir, estos tres hermanos Ayala jugaron al fútbol, pero el que más sobresalió fue el que fue arquero. Incluso llegó a estar como titular en el arco de la selección argentina. Esto de datos que para ellos no se conocen, esto lo saqué esta es una revista El Gráfico, que data del año 1983. Son tres hermanos Ayala. Sí, y que los tres jugaron en equipo de primera, incluso fueron a equipos de Colombia, por ejemplo, en el caso de uno, que estuvo hasta en Sportivo Cali.
Otro dato, te acordarás vos, el famoso tesoro, ¿no es cierto? Y sí, bueno, y vemos también acá, por supuesto, en nuestros orígenes, los pueblos originarios que estuvieron antes, que siguen estando y que también representamos a través de sus trabajos. Estos son recibos que me ha traído también un señor que data del año 64, 67, son recibos de sueldo del viejo complejo agroindustrial del Ingenio. Una vieja máquina de escribir que a esto lo reemplazaron después las computadoras, que datan también de la parte de la administración. El croquis que está, bueno, está bastante deteriorado esto. De acuerdo a... ¿Es una fotografía aérea, sí, de aquel entonces, y vamos a ver si que se puede rescatar algo. Acá también hay elementos que datan de la Casa Grande, muebles y cuadros. Y nos quedaría la última parte acá, en la parte central, Luis. Bueno, lógicamente no podía faltar la caña de azúcar, que era la materia prima de nuestro ingenio. Los elementos, ¿no?, que tenemos la chaladora. Como así también tenemos distintas documentaciones que datan de muchos años atrás. Como así también las monedas, que también se caracterizaba por aquel entonces. Este carné del sindicato, que por aquel entonces la CGT. Elementos que están guardados allí y expuestos, como así también, como verán ustedes, una vieja radio, el mobiliario, el viejo baúl que estaba en Casa Grande también, tenemos el viejo buzón que estaba también fuera de nuestro correo, que era la forma en que podían comunicarnos. También cuando teníamos la hidrófila, verán ahí que quedaron los paquetes del algodón Las Palmas. Un juego de té de la época. Es realmente interesante, ¿no? Todo esto que se puede observar. Un portatintero de la época también, que era lo que se utilizaba por aquel entonces, en la escritura, la firma. Y acá llegamos un poco a algo que también Las Palmas se ha destacado por aquel entonces, que es los medios de la comunicación, mejor dicho. Esta era la central, en principio, la central telefónica, que era la que recibía. Acá tenemos algunos de los teléfonos que estaban ubicados, en algunas dependencias o en las zonas de chacra. Este era el sistema para poder hacer sonar y saber de dónde se estaba llamando, ¿sí? Bueno, entonces tenemos de distintos tipos y esto era, incluso dicen que por aquel entonces había un aparato de origen alemán, si no me equivoco, el inventor era Wenck, que utilizaba una especie así de teléfonos portátiles, y dice que al costado del ferrocarril iba un hilo que era lo que conectaba, ¿no es cierto? Entonces, cuando había un accidente, se chocaba un animal, el tren quedaba, automáticamente ese teléfono portátil se colgaba a ese cable y se le daba manija para poder comunicarse. Fíjense ustedes lo interesante de esto, que si bien es cierto, hoy tenemos los teléfonos celulares después de cuántos años después, algo similar a eso teníamos, solamente que había que conectar por el hilo, ¿no es cierto?, de comunicación. Era móvil, exactamente. Después, también estos ya con el tiempo, se fueron modernizando en la parte de secretaría privada, ahí de los interventores, administradores, como se llamaban, estaban en la forma en que se podían comunicar desde la secretaría, que es lo que podemos rescatar. Y bueno, para finalizar, un emblema también del ingenio, que es una réplica del primer trapiche. Antiguamente teníamos el primer trapiche, uno de ellos, en la zona del ex Club Social. Incluso lo había puesto, creo que el Rotary Club en su momento. Pero el deterioro del tiempo
hizo de que desaparezca después, lamentablemente. Y hoy lo tenemos en una representación como esta. Así que creo que, bueno, ha sido bastante, ¿sí? Y agradecemos entonces a vos, Luis, al Canal 5, porque es importante de que de esta manera también la muestra pueda entrar en cada una de las casas. Por ahí hay gente que no puede o que se cuida por el tema de la pandemia y me parece bien. Así que muchas gracias y seguimos con las actividades para este aniversario.